Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero en este 2026 que ya está comenzando. Hoy con nosotros Martín Rapetti. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Martín Rapetti. Martín, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a vos por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, Martín, ¿cómo fue tu debut en la economía? ¿Qué colegio secundario fuiste? Yo fui a la Nacional de Buenos Aires. Estuve ahí los 5 años de secundaria y después hice un sexto que servía parcialmente como... En aquella época estaba el CBC parcialmente como CBC. Yo ingresé en el 89, soy del 76, del 20 de enero del 76, y terminé en el 93 el secundario, si no me equivoco, y sexto en el 94. Así que empecé formalmente en Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, si no me equivoco, en el 95 o 96, 95, y empecé medio... Porque en el colegio no hay una... Bueno, hay economía, pero recién en quinto año. ¿A vos ya te gustaba antes la economía? No. Yo digo, mi pasado es más bien futbolístico, más que de estudioso. Jugaba mucho al fútbol, me gustaba mucho jugar al fútbol, jugaba bastante bien. No era una persona especialmente estudiosa o traga, digamos, no era de los chicos más aplicados, para nada, te diría. Y mi mamá, mis papás, los dos eran abogados. Mi mamá, que siempre tuvo cierta inclinación por las matemáticas, me sugirió que siguiera economía. Yo creo que ahí paré la pelota, la escuché, ¿cómo? Economía, dale, y seguí pateando y me anoté en economía. Se fue surgiendo, se fue armando. Sí, claramente tenía una inclinación por las ciencias sociales. En esa época, acordate, mediados de los 90, para los jóvenes el tema del desempleo era un tema importante. Entonces, las ciencias sociales era como, estás condenado a la miseria, y la economía aparecía como la disciplina con mayor salida laboral dentro del mundo de las ciencias sociales, y estaba gozando de una reputación en alza, producto del éxito y la figura de Domingo Cavallo, ¿no? Que era como, digamos, históricamente los actores políticos habían sido abogados. De hecho, muchos ministros de Economía fueron abogados. Y Cavallo creo que puso al economista en la primera plana de la discusión pública, y entonces eso creo que también de alguna manera influyó. ¿Y cómo te fue en la UBA? ¿Qué profesores destacas de la carrera? La UBA fue una muy linda experiencia. Yo tuve muchos profesores buenos. En esa época, justo me agarró una época medio de transición. Creo que unos años antes había sido más como una época dorada, porque había estado, por ejemplo, Jorge Katz y Beni Kosakov al comando de lo que era toda la parte más de organización industrial o de estructura productiva. Estaba José Fanelli, creo que daba más clases. Mario Damil también daba más clases en economía. Y estaba
estaba, qué sé yo, Roberto Bouzas en economía internacional, estaba, bueno, Willy Rosenbrusen en dinero, y Alfredo Canavese, que lo tuve como profesor, un gran profesor, pero buena parte de ellos, Ricardo Carciofi y Oscar Cetrangolo, que pobre Oscar acaba de fallecer hace pocos días, tenían cuentas nacionales. Y yo justo agarré un periodo de transición donde buena parte de ellos transitoriamente o más definitivamente se alejaron de la UBA. Entonces no es que tuve al premium de la facultad en ese momento, pero sí tuve, bueno, a José Fanelli lo tuve, pero José no daba clases, pero daba clases, pero no daba tantas clases, y el que conducía el curso de Macroeconomía 2, que es la materia de la que soy yo ahora titular en la UBA, era Sebastián Katz. Y Seba Katz era un lujo en ese momento de profe porque estaba recién empezando como docente. Entonces por ahí Seba se pasaba 2 días enteros preparando una clase, y era un placer tenerlo a Sebastián como profesor. Entonces ahora Sebastián es profesor titular de Dinero, Crédito y Banco y director de la carrera de Economía. Es un súper economista, seguramente lo debes haber entrevistado, o lo tendrás por entrevistar. Sí, seguro. Y bueno, Alfredo Canavese lo tuve como profesor. Tuve un profesor que me encantó en Historia del Pensamiento, que era Pablo Levín. Él también daba economía marxista, que fue muy un gran docente. A mí me gustó mucho. Era uno de esos profesores que lo amás o los odias. A mí me encantó. Y tuve en Macroeconomía 1, la inicial, a Donadini, que no me acuerdo el nombre, que también me daba la de Belgrano, era un gran profesor. Y tuve muchos ayudantes que eran muy buenos, porque siempre en la UBA, desde ese entonces, los ayudantes cumplen un rol muy grande. Te hablé de Seba Katz como un caso, pero por ejemplo tuve a Santiago Oliveros, que daba microeconomía. Martín Rossi daba, creo que dio su primer curso compartido con Santiago Oliveros de microeconomía 2. También Martín era un gran docente. Me recibí con esa materia, yo de hecho. Y también tuve a Alberto Müller, que trabajé con él como pasante de investigación, que Alberto es un profesor, un economista que muy ecléctico, con muchos gustos sobre diferentes temas, y daba cuentas nacionales, que era muy bueno, y también daba organización industrial. Y yo con él trabajé y fue un profesor que me ayudó en los primeros pasos de la UBA. Y Martín, ¿pudiste hacer la carrera sin trabajar, o como dicen los chicos ahora, tuviste que agarrar la pala mientras estudiabas? No, tuve la suerte de poder no trabajar. Mis papás tenían una posición relativamente holgada. También había mucho desempleo en esa época, no era fácil conseguir trabajo. Y sobre el final de la carrera, o sea, el grueso de la gente con la que yo interactuaba no trabajaba. De hecho, un poco cambió, me parece, la mirada. La idea era que vos tenías que dedicarte a estudiar. O sea, que si podías, lo mejor era no trabajar para poder estudiar y estudiar de forma más dedicada. Y entonces estudié sin trabajar los primeros 4 años, creo. Y en el último ya tuve una beca de asistencia de investigación. Entonces ahí inicié mi carrera más de investigador, mis primeros pasos. Y tuve como nota de color, una breve incursión en la ciencia política, porque una cosa que a mí un poco me disgustaba de economía era que era terriblemente abstracta los primeros años. Entonces vos veías teoría del consumidor, teoría del productor, todo con matemática. Y entonces como que me costaba mucho conectar con la realidad. Y además una cosa que me perturbaba, que era que vos por ahí estabas en tercer año de la facultad y no tenías ningún conocimiento práctico. O sea, quiero decir, una persona, yo tenía una amiga, Carolina Klurfan, que estudiaba medicina, es médica, ahora vive en Holanda, y Carolina, en paralelo que yo estudiaba economía, ella estudiaba medicina. Y
si vos tenías algún problema de salud, claro, tenía alguna idea de qué orientación darte. Bueno, mirá, tendrías que ir a ver a tal medicina hace bien, tal fármaco. Viste, yo estaba en tercer año de la facultad y lo que sabía hacer era hacer lagrangianos, hessianos, o sea, matemática, no tenía conocimiento. Agarraba un diario y no lo entendía, básicamente. Entonces, ese problema es una tensión que tiene la enseñanza en economía que por lo menos acá en Argentina, que esa carrera estaba hecha de un modo tal que vos te recibías de economista y ya eras economista. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, vos lo que haces es un major en economía y tenés una educación más liberal, 4 años, y después te convertís en economista si haces un doctorado o un posgrado avanzado, pero tenés una cosa más genérica y tenés alguna intuición. En cambio acá empezás con los fierros desde el primer momento. Entonces era una formación demasiado académica y que hasta que vos llegabas a entender economía te llevaba tiempo. Entonces para mí el gran despertar, digamos, de la economía primero fue cuando empecé a cursar macroeconomía, que ahí ya relacionaba con la realidad. Y por eso te decía que en esos primeros años coqueteé un poco con ciencia política, cursé en paralelo, como en el Buenos Aires había hecho algunas materias en sexto año que me servían para no tener que hacer el CBC de ciencia política. Hice 2 o 3 materias de ciencia política y me di cuenta que la economía era lo mío. Entonces, digamos, en ese coqueteo me enfilé para economía y ya le metí y empecé a tomarle mucha pasión. Y Martín, bueno, una vez que te recibís de licenciado en economía en la UBA, ¿y cómo salís a la cancha? ¿Qué panorama se te presentó? Bueno, me recibo a mediados del 2000, en julio del 2000, una cosa así, y me voy a trabajar con Sebastián Katz a la gerencia de estudios económicos del Banco Provincia, donde Roberto Frenkel era director. Estamos hablando del gobierno. Qué momentito, para. Bueno, sí, hay una anécdota fantástica. Bueno, que ahora llego a esa anécdota con Roberto. Yo empiezo, o sea, Roberto en la UBA era como un personaje misterioso porque era el pater familia de todo lo que era la macroeconomía. Vos pensás que toda el área de macroeconomía de la UBA la dictaban los profesores que estaban en el CEDES. Y Roberto era el pater familias de todos ellos. Estaban, como te dije, Guillermo Rosenbursel daba dinero de crédito y banco, Mario Damil daba macroeconomía 1, José Fanelli daba macroeconomía 2, todos los ayudantes que estaban en el CES eran ayudantes de esas cátedras, pero Roberto no daba clases. Entonces vos sabías que existía, lo leías, pero nunca lo había visto. Entonces cuando pude ir a trabajar al Banco Provincia con Seba en estudios económicos, fue una experiencia espectacular porque, bueno, primero era un lujo trabajar con Seba. Yo escribíamos unos informes, hacíamos research de coyuntura, digamos, ¿no? Entonces, yo entraba todas las semanas, escribíamos un semanal y yo tenía que escribir una nota del semanal. Y entonces yo entraba a la oficina de Seba con lo que había escrito y me llamaba a los 10, 15 minutos, había leído la nota y todo lleno de rojo, viste, marcado por todos lados. No, letal. No, y entonces iba temblando a la oficina de Seba y claro, y en todo momento me marcaba, viste, me iba afinando la precisión. Bueno, pero vos esto que estás poniendo acá no se deduce explícitamente de lo que está en el gráfico. Vos tendrías que acá poner, en vez de va a pasar, podría pasar, ¿viste? Todos detalles de cómo el lenguaje en realidad tiene que ser muy preciso sobre lo que estás diciendo y lo que podés afirmar con la evidencia y lo que no podés afirmar. Y Seba tenía, la verdad, se lo agradezco, Seba, si estás escuchando esto, gracias. Igual ya le agradecí varias veces en mi vida, pero el tiempo que le dedicaba a que semana a semana corregirme lo que escribía. Hasta que una vez, no viene el detalle no tiene sentido mencionarlo, pero entro a la oficina y Seba me dice, no, vos acá decís tal cosa y eso no está bien, y yo digo, no, pero en realidad pasa este efecto, y se queda pensando y dice, no, pero, y duda. Y dice, no, claro, si vos lo decís, no, pero no podría, no, sí.
y tenía razón yo. Le había ganado por primera vez a Seba una buena discusión y yo sabía esa vez, ¿viste? No, entonces, bueno, con el correr, claro, gol. Con el correr del tiempo, bueno, me fui madurando y bueno, y entonces en la oficina de Roberto, los viernes se juntaban varios economistas, Javier Figman, a veces iba también Gustavo Cañonero, todos alumnos de Roberto, Seba, por ahí iba también Daniel Campbell, Lucio Simpson, Mario Damil iba de vez en cuando también, y a mí me invitaban, Roberto, porque era generoso, y a mí me daba un cagazo bárbaro ir, porque eran todos profe míos, ¿viste? Yo fui un par de veces, claro. Estaba todo cagado, no abría la boca. Pero bueno, claro, después, vos tenías menos de 30 años, ¿qué tenías? No, yo tendría 24 años, una cosa así. Claro. Entonces ellos me llevaban 10 o más años, entonces, viste, era mucha diferencia en ese momento. Yo era recién graduado, estaba haciendo mis primeros pasos y también tuve la suerte de estar un tiempito con Alejandro Belinqui, que después se fue a hacer un doctorado a Columbia sobre finanzas. No lo terminó, pero siguió una carrera muy exitosa en finanzas, y Ale también un tipo muy inteligente, un poco más grande que yo, pero también él me ayudó en esos primeros pasos. ¿Y cómo viviste? No sé si llegaste a estar en el Banco Provincia hasta el 2001, que fue la crisis que marcó la historia económica argentina, sin dudas. Claro, bueno, el banco, todo el sistema financiero estaba frágil, pero el Banco Provincia estaba particularmente frágil porque tenía un conjunto de créditos mal dados en periodos anteriores y estaba súper frágil. Entonces, en el directorio, esto me lo fui enterando después, Roberto, como gran macroeconomista que ha sido, veía que se avecinaba una crisis que iba a ser triple, ¿no? Cambiaria, bancaria y de deuda pública, de deuda soberana. Y Roberto decía, bueno, le decía al resto del directorio, bueno, hay que aguantar con el sistema. Si aguantamos con el sistema, porque si no el problema iba a ser que el Provincia gatillaba la crisis, ¿no? Entonces, el Provincia aguantó, y yo, viví la crisis arriba del Banco Provincia y fue una experiencia, es raro decirlo, ¿no? Pero una experiencia fabulosa, porque, viste, uno estudia las crisis financieras, las lee, ¿viste? Pero cuando la vivís, o sea, tener la experiencia estando en el sistema financiero de primera mano es espectacular. Y la anécdota graciosa es que un día ya tenía relación con Roberto, con Frenkel, y Roberto me llama, Seba no estaba por algún motivo, entonces yo ya había madurado, entonces Seba me delegaba algunas cosas. Entonces Roberto me llama a su despacho y cuando yo entro está con los brazos abiertos y me dice: Rapetti, tu primer crisis financiera, viste, como pibe, debutaste. Bautizado. Claro, y entonces después la broma con Roberto es que fueron pasando tantas otras que Rapetti, tu 14ª crisis financiera, ¿viste? Decimos ahora cuando van pasando las otras crisis que hemos vivido desde ese entonces en adelante, nacionales o globales, ¿no? Claro, obviamente ahí en esa época el dato que se miraba era depósitos, ¿no? ¿Cómo se iba? Bueno, se miraba mucho de depósitos, claro, porque hubo como 3 oleadas de salida de depósitos hasta la sentencia final, hasta el corralito. Se miraba mucho eso, cómo iba la evolución de los depósitos, y se miraba mucho también el riesgo país. Claro. El riesgo país se popularizó en la crisis del 2001. Para los argentinos era una cosa desconocida hasta que apareció, ¿no? en la crisis del 2001-2002. Claro. ¿Y hasta qué momento te quedaste en el Banco Provincia? Bueno, ahí nos quedamos. Roberto le vence el mandato y se vuelve a CES, y yo me quiero ir con Roberto al CES a hacer investigación, ¿no? Yo ahí tenía claro que quería hacer un doctorado afuera y quería dedicarme a la investigación. Eso te quería preguntar justo, Martín. ¿Cuándo te va surgiendo? ¿Lo venías madurando desde la UBA? Desde la UBA. La idea del doctorado afuera. Sí, ya sobre el final de la UBA me doy cuenta que me gusta mucho lo académico, cosa que te insisto, es una revelación, porque yo no era un tipo nerd, era una persona que salía de noche, me gustaba mucho jugar al fútbol, era un tipo lector, interesado, relativamente culto,
tenía una buena educación, pero no era un tipo. Entonces en la facultad medio que se me aparece esa pasión por la economía y por el trabajo más académico. Y bueno, entonces ya desde el final de la carrera de la UBA, incluso antes de entrar al Banco Provincia y trabajar con Roberto, yo ya sabía que quería hacer eso. Y de hecho, en parte voy al Banco Provincia porque quiero trabajar con Roberto. O sea, me gustaba con Roberto y con Seba, ¿no? Pero el objetivo mío era digamos, básicamente Roberto, conocerlo y trabajar con él porque admiraba mucho su trabajo. O sea, la verdad que un amigo después me contó que no lo vi hace mucho tiempo y que decía, no, el sueño de Rapetti es escribir un paper con Frenkel, decía, viste, no sé, cuando tendría 21 años, 22, ¿no? Después la vida me llevó a ser primero alumno, después mentorado y finalmente coautor y muy amigo, ¿no? Hoy con Roberto somos súper amigos. Entonces, en el 2003, cuando Roberto se va, yo le suplico ir al CEDES. Justo había conseguido una beca de la Ford Foundation para jóvenes investigadores, pero eran $400, que claro, como el tipo de cambio era alto, era ponerle. Que el tipo de cambio estaba en 3 en aquel momento, 3 pesos por $1. Sí. Había ido casi hasta 4, bajó. Bajó 2.80, creo. Claro, entonces más o menos estaba en 3, eran 1.200 pesos por mes de sueldo. Yo en el banco había entrado ganando $1.000 por mes, ¿entendés? Y después había subido a no sé cuánto. Y en ese momento, Javier Figman, que estaba en el HSBC, me invita a ir a trabajar al HSBC y me ofrece pagarme $5.000 en vez de 2.200 que eran esos $400 que me pagases y yo le dije que no a Javier. Hubiera estado bueno, porque Javier también es un gran economista y gran persona. Sí, un tipazo. Nos dejó muy pronto. Excesivamente pronto, pero no le rechacé la oferta y Seba, que se quedó un tiempito en el banco, al poco tiempo va a trabajar como subsecretario de Política Económica, el macroeconomista, digamos, jefe del ministerio con Lavagna, con Roberto Lavagna en el 2004, habrá sido 2004, 2003, fue Seba, y ahí Seba también me pide que lo vaya a acompañar, porque yo había sido un poco su mano derecha después en el banco, y también le digo que no a Seba, y no me perdí también otra linda experiencia de política pública, que nunca tuve. De hecho yo nunca trabajé en la función pública, pero me quedé trabajando con Roberto, y entonces ahí estuve 2 años y algo. En paralelo había hecho la maestría en Economía de la UBA, que después dirigí, y en el 2006 me fui a estudiar, a hacer el doctorado a la Universidad de Massachusetts en Amherst. ¿Cómo elegiste? ¿Cómo fue? Porque viste, muchos de quienes escuchan este podcast son estudiantes, y varios de ellos quizás tienen el sueño de estudiar afuera. ¿Cómo fue en tu caso el proceso de selección de la universidad? ¿Aplicaste a muchas? ¿Tiraste pocas balas? ¿Cómo fue ese proceso? Yo en ese momento tenía muy claro que no quería hacer un doctorado mainstream, ¿no? Digamos, más convencional. Era más, tenía una mirada, un poco la mantengo hoy, más ecléctica, más, digamos, en macroeconomía no me gustaba la forma la forma de teorizar, ¿no? Que tienen la macro más actual, que es con una representación de la economía, con un agente único que representa el gasto con un consumidor y al productor con una firma sola, la producción con una firma sola, que maximiza utilidad intertemporalmente o beneficios intertemporalmente con expectativas racionales. Toda una tecnología, digamos, teórica que para mí no captaba bien cómo funciona realmente la economía, que tiene agentes heterogéneos, que tienen problemas cognitivos y entonces le cuesta mirar el futuro y expectativas racionales un poco que desconoce eso, porque le pone a los agentes una gran capacidad de anticipar o de entender cómo funciona la economía y cómo puede ser el futuro.
Entonces, ahora la macroeconomía moderna ha ido incorporando justamente agentes heterogéneos, que es una cosa que para mí era muy importante. Hay heterogeneidades que ese esquema teórico un poco nubla o no deja ver, con racionalidad limitada. O sea, la macroeconomía moderna ha ido moviéndose más hacia un lugar que me gusta, pero en aquel entonces, hace 20 y pico años, 30 y pico, 30 años atrás, esa macroeconomía no me gustaba. Entonces, me gustaba más otro tipo de macroeconomía que le daba, que podemos llamar más heterodoxa, pero no es necesariamente más heterodoxa en el sentido de que es más parecida a la macroeconomía que era mainstream hasta los años 70, 80, si se quiere. Entonces, que Tobin, Solow, qué sé yo, los economistas, los macroeconomistas de la Brookings Institution, o sea, de Yale. Y también me gustaban muchos economistas que habían estudiado más el fenómeno latinoamericano, entonces tenía una cierta inclinación por lo que algunos llaman estructuralistas, entonces tenía como una cosa más ecléctica que no me daba ir a una universidad más estándar, más mainstream. Entonces, en el mundo más heterodoxo hay menos oferta, hay unas 10 universidades que tienen buenos programas de doctorado, y yo apliqué a esos, muchos de esos de hecho también se extinguieron, y fui a UMass porque era la que tenía el faculty por ahí más grande, tenía un faculty de 20 y pico de profesores, tenía mejores recursos, también me querían porque un poco me conocían porque yo había participado en un proyecto de investigación con Roberto en donde había un par de profesores de ahí, entonces ellos hicieron un esfuerzo para atraerme, y entonces bueno, fue una decisión natural y la verdad que qué grande. ¿Y el fondeo cómo lo obtuviste? Bueno, yo la verdad que no conozco a nadie que haya pagado un doctorado, ¿no? Las maestrías sí se pagan, pero los doctorados generalmente cuando te aceptan con algún grado de financiamiento, ¿no? Y a mí me dieron financiamiento para hacer el doctorado, o sea, me cubrían, no tenía que pagar la matrícula, nada, que es común a todos, ¿no? Y me daban un sueldo, un estipendio, digamos, creo que eran, por decirte algo, más o menos $1.000 por mes, y con eso podías vivir relativamente con dignidad, digamos. Y bueno, te la pasabas estudiando todo el día, ¿no? Eso es como el servicio militar, en eso no. Sí, ahí no había noche. ¿Y el fútbol cómo era ahí? ¿Cómo estás con el fútbol? No, bueno, yo ya ahí la rompías. Ahí la rompía. Sí, pero era una cosa, o sea, el argentino promedio era Pelé ahí en el doctorado, porque así que sí, era, pero ya ahí jugábamos poco, yo ya no jugaba tanto, digo, viste, te la pasabas estudiando 7 días a la semana, no sé, 10, 15 horas, era mucho. ¿Te costó adaptarte al ritmo, al nivel académico y UMass? Sí, primero yo no tenía un excelente inglés, siempre me costó, o sea, la diferencia que es bastante estándar con todos los argentinos que vamos a Estados Unidos es que tenés compañeros que son tienen mucha mejor formación por ahí en matemática que vos, pero vos tenés mucho más conocimiento de economía porque vas más grande también, ¿no? Y viste, qué sé yo tenía una experiencia bastante grande, ya había escrito algún paper con Roberto, había trabajado como economista en un banco 3-4 años, había transitado una super crisis que se estudiaba en todo el mundo, entonces bueno, ya tenía algunas cucardas, digamos, de economista, entonces eso sí fue un poco difícil porque, qué sé yo en Argentina, cuando estaba incluso con Roberto, por ejemplo, quería, el Banco Central me quiso llevar a trabajar al Banco Central, entonces era un joven economista que tenía alguna, viste,
más o menos destacado, ya me conocían mis economistas senior, ¿no? Mi gente que era más grande que yo. Y yo incluso daba clases en la facultad antes de irme. Entonces, de tener una posición ya de economista formado, a volver a ser estudiante y tener que volverte a poner en el lugar de alumno, eso un poco también me costó, pero no, me fue bien. La verdad que fue una súper experiencia, muy, muy linda. O sea, yo temía mucho que vivir en un pueblito fuera viniendo. Yo soy porteño, nacido y criado, y entonces nunca había vivido fuera de Buenos Aires, más allá de pequeños viajes, ¿no? De turísticos, digamos. Entonces, vivir en un pueblo me horrorizaba la idea, pero después me recontraadapté. Había una comunidad muy linda de estudiantes de todas las disciplinas. La verdad que cuando estás en una universidad de Estados Unidos, la cantidad de recursos, la cantidad de gente que está estudiando cosas distintas, es ir a estudiar una biblioteca. O sea, llegar a la sala donde estudiábamos los alumnos de doctorado, que era una mesa rectangular, en donde entraban 15, 16 personas, frente a un pizarrón, y enfrente al pizarrón estaba un profesor. Y alrededor de tuyos estaban todas las American Economic Review, pero físicas. Vos pensás que, claro, estoy hablando de época casi pre-internet. Entonces las American Economic Review, los Journal of Economic Perspective, todos los journals que yo tenía, artículos, eran todos fotocopias. Entonces, verlos en los originales era una emoción. Y a mí me impresionaba que los profesores cada tanto hacían limpieza a sus oficinas y dejaban en el pasillo, pero como decirte, 40 libros para que los alumnos se las agarraban, y yo pasaba como un pordiosero y un cartonero y me llevaba todos los libros a mi oficina, y libros que yo, los conocía de referencias y los tenía en mis manos impresos. No lo podía creer, era una cosa. Me acuerdo cuando fui a la primera reunión antes que empezara el curso a la casa de un compañero que era más avanzado. Yo estaría por empezar el primer año del doctorado y estaría en cuarto año, y veo su biblioteca y había 80 libros de economía que yo conocía, pero que nunca había visto en papel. De fotocopia. No lo podía creer, era una cosa, una excitación, ¿no? La verdad que fue un momento. Sí, es como. Qué anécdotas geniales. Espectacular. Entonces, y después tener profesores que, Contame esto, ¿qué profesores? Bueno. Era muy ecléctico el programa, porque era un programa que había surgido. UMass tenía en los años 70 un programa de doctorado también mainstream. Había hecho un par de profesores muy destacados. Uno era Sonnenschein, nunca lo pronuncio bien, que es uno que hizo un teorema muy importante sobre equilibrio general, con De Bruy y también Rolf Mandel, que es argentino. Él era profesor ahí. Y hay un desprendimiento, hay un par de profesores muy jóvenes en Harvard que eran medio de izquierda, marxistas, o parecido a marxistas, que lo lideraba Sam Bowles, que era profesor de Harvard. Y por un tema medio político no le dan el tenure, el tenure es como la titularidad, digamos, la que es un profesor pleno, y que no lo pueden echar. Entonces, no sé si no le dan, o hay todo un comité de evaluación. Se armó todo un escándalo en la American Economic Association por eso, y él se va con 4 o 5 profesores también jóvenes de la misma generación, todos salidos de las mejores universidades de Estados Unidos, y arman un programa en UMass heterodoxo. Y entonces conviven inicialmente con los profesores mainstream, pero en un equilibrio inestable, porque ¿qué pasa? Todos los alumnos de doctorados con inclinación más heterodoxa querían ir a estudiar ahí. Entonces tenías los mejores, los más brillantes de los heterodoxos queriendo ir ahí. Y de los alumnos mainstream
eran más de segunda categoría, porque los que querían hacer mainstream bien iban a Harvard, al MIT. Entonces el programa tuvo como una selección natural de que los alumnos que se metían en ese programa, te estoy hablando de los 70, 80, ¿no? Eran todos heterodoxos. Entonces los profesores mainstream se fueron yendo porque no tenían alumnos. Entonces terminó quedando un programa dominado por profesores heterodoxos. Entonces se armó un programa, pero siempre traían profesores que venían de grandes universidades. Entonces, qué sé yo me acuerdo de las primeras clases que tuve, que era con un profesor llamado Friedman, que era historiador económico, y él había hecho su doctorado en Harvard. No me acuerdo quién había sido su director de tesis, pero viste, te contaba, no, bueno, claro, porque yo me acuerdo de esta conversación con Solow, y entonces, viste, te aparecían todos los nombres de gente que vos habías estudiado, pero viste, eran animales mitológicos, porque desde el cono sur, viste, no le veías la cara a Friedman, claro. No existía internet. Entonces, cuando vos te aproximabas de esa manera tan cercana a gente que, bueno, que fue forjando la teoría económica en el mundo, fue muy impresionante. Entonces, bueno, yo tuve muchos profesores ahí, te hablaría particularmente de dos. Uno, Sam Bowles, que era que había sido inicialmente, como te conté, marxista, pero después fue haciendo una transición y se convirtió en uno de los líderes de todo lo que es lo que se llama teoría de los juegos evolucionarios, que es una rama de la microeconomía, y él es un tipo súper destacado en eso, y dirigió el Santa Fe Institute, que es de frontera. Es un tipo una mente, vos ahí te encontrás en Estados Unidos, obviamente, que claro, con tantos recursos, con tanta competencia que tenés profesores de primerísimo nivel. Entonces Sam Bowles es el autor de uno de los modelos de salario de eficiencia, ¿no? O sea, creó toda una rama de teoría de labor markets que es súper importante. Y bueno, a mí en particular, como soy un tipo más macro, tomé su curso, me interesó mucho, fui de hecho asistente de él, pero no seguí trabajando con él. Trabajé con otro profesor que se llama Peter Scott, que era un gran economista también, más un keynesiano, línea, digamos, también muy ecléctico, porque tenía cosas de behavioral economics, cosas de los viejos keynesianos tipo Tobin, tipo Solow, tipo Samuelson, y también algunas cosas más post-keynesianas. Y era un gran modelador, me ayudó mucho a saber modelar, a hacer modelos matemáticos. Él era dotado para eso. Y esos dos fueron dos grandes profesores que tuve, ¿no? Y después lo que pasa también, empezás a interactuar, o sea, justamente no es que estás solo en una universidad, sino que tenés seminarios en otra, vas a congresos, y entonces te vas vinculando con otros profesores. Había uno en la New School, que era otro departamento más heterodoxo, que había dos grandes profesores. Uno era Duncan Foley y otro es Lance Taylor, que también eran dos tipos muy brillantes. Y cuando terminás, Martín, doctorado, todo ok, ¿qué oportunidades te salen o quisiste volver enseguida a la Argentina? Bueno, yo siempre quedé muy vinculado a sedes y a Roberto. Entonces, como que mientras hacía el doctorado y la fase final, sobre todo, sale un proyecto importante en CEDES y Roberto me insiste mucho en volver. Yo igual siempre tenía la idea de volver, porque mi inclinación académica siempre estuvo muy inspirada en las cosas que pasaban en Argentina. Casi todo, yo diría, no sé si hay algún paper que haya escrito que no tenga algo que ver con la Argentina. Inspirado en Argentina, claro. Entonces, y además siempre me interesó la política económica, siempre tuve la fantasía, la sigo teniendo, de en algún momento tener alguna posición en algún gobierno, ¿no? Para hacer política económica. Y entonces me pasa eso. Tengo un par de ofertas. Hay una oferta que me hacen en Boston University de un postdoc, con un economista que estaba ahí,
Pero también me pasó que conocí a Julia, mi actual pareja, madre de mis 2 hijos, y mi compañera desde hace 15 años, sobre el final de mi doctorado, y Julia es argentina. ¿La conociste allá? La conocí en un viaje que hice viniendo a Buenos Aires, y entonces ahí nació el amor, y entonces fue en el último año de mi carrera, entonces ya se fue para mi doctorado. No, bueno. Mantuvimos el romance a distancia, pero me volví. Entonces, era otro incentivo para volver. Sí, había también un postdoc que me interesaba, y que de hecho me había sugerido José Antonio Campo que lo considerara, en Colombia, que es el que hizo, de hecho, Martín Guzmán, con Stiglitz, que había una posibilidad ahí, hacerlo por ahí con José Antonio Campo, que fue 2 veces ministro de Economía en Colombia, un gran economista que fue director de la CEPAL, y es profesor en Colombia. Sí, volver a la Argentina. Exacto. ¿Y cómo fue el aterrizaje después de tantos años viviendo en Estados Unidos, volver a la Argentina? ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2011, básicamente. Ahí vuelvo. ¿Y cómo viviste? Porque la Argentina en ese momento, el 2011, era momento kirchnerista con desequilibrios e intervenciones en el INDEC, aparecen los controles. ¿Cómo viviste ese momento de expropiación? Bueno, con mucha... Sí, vos pensás que muchas de las personas que participaban del gobierno eran gente que yo conocía o del secundario o de la facultad, que eran muy amigos míos, ¿no? Que estaban involucrados en el gobierno. Y yo, con el gobierno, digamos, los gobiernos kirchneristas, tuve una aproximación que fue... A mí, por ejemplo, yo... toda la gestión de Roberto Lavagna, de Remes primero, y en ese momento no lo pude ver tan claro, lo de Remes, ¿no? Pero con el tiempo sí. Y sobre todo la de Roberto Lavagna, a mí me generó mucha admiración, ¿no? A mí me pareció una gran salida, la salida de la crisis de la convertibilidad. Entonces, los primeros años del kirchnerismo yo los veía con optimismo, y empiezo a tener un proceso de detachment, me sale, de desapego, de desenamoramiento, de distanciamiento con el gobierno en materia económica. Primero con la expulsión de Lavagna cuando gana las elecciones Kirchner en octubre. Sí, hay un célebre discurso de Lavagna, creo, en la Cámara de la Construcción, me acuerdo. Hay un célebre discurso, sí, y hay un hecho que muy honroso a mi juicio de Roberto, que en una mesa de Mirta Legrand, cuando estaban en plena campaña, y creo que eso fue lo que terminó de catapultar que lo echaran, que Mirta Legrand le pregunta sobre Duhalde, ¿viste? Estaban en la pelea Duhalde-Kirchner por la provincia de Buenos Aires en la elección de medio término de 2015, que lo entiendo, ¿no? O sea, digamos, Kirchner tenía que ser jefe y tenía que matarlo a Duhalde, pero Lavagna no habla, ¿viste? Parte del gabinete de Kirchner venía de Duhalde, venía prestado, entre ellos Lavagna. Entonces, Lavagna, todo el resto empezó a hablar mal de Duhalde, y Lavagna dice, no, yo con Duhalde tengo una relación de aprecio, o sea, lo defendió. Entonces, bueno, nada, Lavagna se va. A mí no me gustó que Lavagna lo cambiaran por Felisa Micheli. Me pareció que era como una especie de degradación, sí, de la posición del ministro de Economía, después de haber tenido un ministro de Economía tan fuerte. Desde el punto de vista político, ahora con más distancia, con más entendimiento de cómo funciona la política, entiendo todo lo que hizo Kirchner, razonable, pero empieza a haber un gradual desmanejo y deterioro de la política económica, y el punto que genera una ruptura así para mí total con
el kirchnerismo empieza con la intervención del INDEC. A mí ya eso me pareció que era una cosa que, digamos, podés tener diferencias si tiene que subir más la tasa o no, si los agregados, pero si empezás a truchar los índices, eso me pareció terrible. Entonces ya ahí sentí un desapego total. Y bueno, y después todos los hechos empezaron a hacerme, digamos, no darme la razón, pero digamos, era una vez hecha esa desvinculación, después nada sorprende, digamos, ¿no? Sí, toda la política macroeconómica se fue deteriorando crecientemente. El primer gobierno de Cristina fue peor en materia económica que lo que fue el primero de Néstor, y el segundo de Cristina fue peor que lo que fue el primero de eso. El primero, porque digo, viste, ya el cepo, viste, fue una cosa, a mi juicio, injustificable, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, porque fue incluso para los propios intereses del gobierno de Cristina Kirchner, fue malo, o sea, porque le terminó erosionando el capital político, o sea, fue todo muy malo. Entonces, yo sí me pasaba que, como yo venía de Estados Unidos, y para hacer una crítica en Estados Unidos, viste, son todos muy respetuosos, cosas que creo que un poco la mantuve. Me parecía descarnado el nivel del debate, o sea, de cómo se decían las cosas entre economistas, me parecía brutal. Y me parece que está mal, porque, viste, vos finalmente, vos en un punto tenés que discutir ideas y de alguna manera mantener el vínculo profesional con el que estás debatiendo. Entonces, si vos insultás al que estás debatiendo, ya, viste, se afecta el plano personal, entonces se vuelve realmente impracticable. Entonces, yo creo que la combinación de esa cosa argentina, muy sanguínea, más las redes, hicieron que el debate fuera muy cruento. A mí me parecía muy brutal. No digo que por ahí se me haya escapado alguna cosa a mí en algún momento, puede ser, seguramente alguien puede levantar la mano y decir que yo no hice alguna cosa también agresiva, pero siempre he tratado de mantener el vínculo más cordial, porque me parece que digo, vos tenés que de alguna manera no ofender a un colega, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que... Sí, como decías recién, discutir ideas, tan simple como eso. Sí. ¿Y cómo? Y perdóname, porque siendo tu trayectoria personal, vos te dedicás también a la consultoría en paralelo. ¿Cuándo decidís lanzarte como consultor? Eso viene mucho después. Yo hago unos largos años de carrera académica, que trabajo mucho sobre varios temas, sobre todo el tema dominante es el tema cambiario, tipo de cambio. Ahí yo te diría que hice varios trabajos de los cuales me gustan, unos más empíricos, mostrando que hay alguna vinculación positiva entre los tipos de cambio que son más competitivos y el crecimiento económico. Después otras más teóricas que tratan de explicar por qué un tipo de cambio más competitivo te puede favorecer el crecimiento económico. Y después hago también una serie de trabajos, esto en colaboración también con Pablo Berchunov, sobre la economía política del tipo de cambio, ¿no? O sea, que el tipo de cambio vos lo podés ver como, por un lado, la variable que define la rentabilidad de los sectores que son competitivos de importaciones y exportadores, sobre todo los que son más intensivos en mano de obra, sobre todo, no sé, por decirte, la industria del conocimiento, la manufactura, la industria o el turismo. Pero al mismo tiempo, la otra cara de esa moneda del tipo de cambio es que te define el nivel de los salarios en dólares. Entonces vos tenés una tensión siempre en que por ahí necesitas un tipo de cambio alto para desarrollar algunas actividades que son muy relevantes para el desarrollo del país, para la estructura productiva del país, pero eso te choca con que ese tipo de cambio más alto significa menor poder de compra para los salarios, entonces tenés una tensión social porque porque los trabajadores se quejan de ese nivel salarial. Entonces, bueno, he trabajado mucho esos temas, publiqué varios trabajos académicos sobre eso, di mucho tiempo y sigo dando mucho tiempo
clases, o sea, di clases, tomé el curso de macroeconomía 2, empecé a dar las macroeconomías en la maestría y en el doctorado de la UBA, después fui el director de la maestría de la UBA, creo que fui el director más joven de la maestría en economía de la UBA. ¿Estamos hablando? Cuando agarrás la... Y ahí debe ser 2000... Debe ¿no? ser, no, es antes, 2016, una cosa así, 2016, antes, creo que fue antes de entrar a CIPEC. Entonces después ahí empiezo todo un camino que dejo de estar 100% en la academia. En 2017 paso a dirigir el área de desarrollo económico de CIPEC. Sí. Que era una época dorada de CIPEC, que es un think tank, ¿no? de políticas públicas. Más importante, sí. Sí, en ese momento era tal vez el más importante, porque encima en el gobierno de Mauricio Macri era un think tank que tenía cierta vinculación con el PRO, entonces lo agarra en un momento de mucha influencia en el debate público, y además se combina con que Argentina preside el G20, y a nosotros desde el CIPEC nos toca dirigir el T20, que es como el grupo de afinidad del G20 de los think tanks. Entonces hacemos un gran trabajo de congresos y seminarios con economistas y profesionales de distintas áreas de todo el mundo, sobre todo del G20, viajamos por todo el mundo, entonces ahí nos internacionalizamos mucho. Fue un periodo muy lindo del CIPEC porque me ayudó a salir un poco de la burbuja de la academia, que uno estaba muy acostumbrado a comunicar ideas a pares, y yo ahí tuve que hacer todo un aprendizaje de cómo comunicar ideas a periodistas, cómo comunicar ideas a empresarios, cómo comunicar ideas a políticos, porque esa era la tarea de influencia que teníamos que hacer en CIPEC. Entonces ahí me voy involucrando más en la política, en temas más de... tengo una visibilidad más pública, ¿no? Porque me meto más en el debate público, me corro un poquito más de la academia, pero siempre mantuve un pie en la academia, seguí escribiendo papers, o sea, seguí haciendo investigación, seguí dirigiendo tesis de doctorado. Hay muchos alumnos míos que muy, muy destacados, que hicieron una gran carrera después, académica o profesional. Y después, pero ¿qué pasa? ¿Y cómo en algún momento, me imagino, nace Equilibra, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, o sea, si bien fue muy fructífera el paso por CIPEC, yo no me sentía del todo como en CIPEC, porque en CIPEC era como que había nacido como un think tank que no se ocupaba de los temas macro, y yo era un macroeconomista. Entonces, si bien ahí aproveché para hacer un trabajo más vinculado a un tema que siempre me gustó como macroeconomista, pero no como especialista, que era más de desarrollo productivo, de temas más de desarrollo económico y desarrollo productivo, cada vez que hacía alguna intervención sobre macro era conflictiva internamente. Entonces me di cuenta que yo tenía que salirme de CIPEC para hacer de vuelta macro. Y entonces ahí la idea era, bueno, ¿cómo hago macro? Y para financiar un equipo. Yo me daba cuenta que para financiar a un equipo tenía que conseguir financiamiento para macroeconomía es más difícil que para otros temas en el mundo, porque en CIPEC conseguíamos financiamiento de grants que dan instituciones internacionales, ¿no? Entonces ahí la agenda es más la agenda que dan los países donantes, ¿no? Entonces Canadá, Estados Unidos, Europa. Y eso tiene una agenda más vinculada, qué sé yo, a temas de ecología, medio ambiente, el futuro del trabajo, temas de género, y no tanto de, por ejemplo, inflación, que era un tema crucial para Argentina. Parate vos en 2018, 2019. ¿Cuál era el problema de Argentina? ¿Cómo estabilizar la macroeconomía? Entonces, claro, no era un tema global, era un tema argentino. Entonces, para financiar eso, ¿cómo yo hacía? ¿Cómo armaba un grupo de investigación y conseguía financiamiento para eso? Bueno, entonces se me ocurrió que podía hacer consultoría macroeconómica convencional, como hace una consultora, pero al mismo tiempo armar un equipo que se dedicara a temas más de think tank y de investigación. Entonces, mi idea fue armar eso. No lo quise hacer en CEDES porque en CEDES nunca se dedicó a hacer consultoría macroeconómica.
Claro. Y además yo esta idea necesitaba más flexibilidad, más independencia, entonces se me ocurrió hacerla afuera, y entonces ahí, entre distintas charlas, Diego Bocio, mi amigo y socio fundacional en esta aventura, le gustó. Diego estaba fuera del gobierno, ya estaba Alberto. Sí, Diego tenía una distancia ya con el kirchnerismo, entonces no se sentía parte del gobierno de Alberto, y entonces estaba en una distancia, estaba como en un impasse, y le gustó la idea de armar Equilibra. Entonces nosotros dos empezamos a decir, bueno, armemos algo más amplio. Ahí sumamos a Lorenzo Sigo Gravina, que estaba dirigiendo Ecolatina, y a Lorena Giorgio, que era discípula de Miguel Kigel en Ecoviews, y era ahí mano derecha de Miguel y del Colo Borenstein. Y con ellos dos más Gabriel Delgado, que justo Gabriel después se fue a un organismo internacional de temas agrarios, pero entonces no estuvo tan involucrado. Armamos Equilibra y arrancamos hace menos de 5 años, y la verdad que fue eso. Sí. La idea fue tener una institución que tuviera como una doble cara, que por un lado fuera una institución que se dedicara a la consultoría, pero al mismo tiempo hiciera trabajos más de investigación, más relevantes desde un punto de vista más profundos, claro, más académicos. Y la verdad yo, viéndolo casi 5 años después, creo que tuvimos un gran éxito, porque como consultora nos posicionamos muy bien en un mercado muy saturado, muy maduro, claro, ya. Y después también creo que logramos hacer 3 o 4 trabajos de investigación muy relevantes. Te diría que el que más me gusta, y que fue el inicial de investigación, fue el de los planes de estabilización en América Latina, que es un documento, un trabajo que primero sirvió mucho en el debate público acá en Argentina para ver cómo se estabilizaba. Nosotros ahí estudiamos 46 planes de estabilización en América Latina, entonces digamos con mucho detalle cómo son los procesos de estabilización. Y ese trabajo se usó mucho en la discusión pública, lo tomaron muchos economistas, incluso el Banco Central lo ha usado para evaluar el de Milei, para evaluar la evolución de la estabilización de Milei. Y ese trabajo se acaba de publicar en una revista internacional, en Oxford Development Study, que es una muy buena revista de temas de desarrollo. Entonces, viste, hemos podido hacer publicaciones académicas y al mismo tiempo ser una consultora que está peleando entre las top, digamos. Entonces, yo me siento muy satisfecho con lo que hemos hecho. Sin dudas, porque aparte en poco tiempo, Martín. Bueno, te quería preguntar por cómo viste el surgimiento y cómo estás viendo la gestión Milei. Bueno, el surgimiento de Milei me resultó muy inesperado. Yo no esperaba que pudiera ganar. Me acuerdo de una charla con mi compañero de banco del secundario, Alejandro Katterberg, que en febrero del 23, que fue alguien que me dijo, mirá, yo como veo la cosa, te digo, no me sorprendería que a Milei le vaya bien, además con todo el quilombo que están haciendo en Juntos por el Cambio. Dice, yo no sé si... Y yo hasta febrero del 23, que Alejandro me le dijo, dale entidad, no pensaba que podía ganar. Y bueno, ¿cómo veo el programa? Bueno, digamos, claramente hay una mejoría en el sentido de que la macroeconomía está mucho más estable, la inflación bajó, el dólar se estabilizó, todo el sistema de comercio internacional se fue normalizando, se fueron quitando restricciones cambiarias. Todavía hay algo de cepo, pero hay mucho menos restricciones que antes. En el plano fiscal, claramente hubo una mejoría significativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, vos lograste
vos lograste bajar mucho el riesgo país. Eso tiene una razón sin duda fiscal, ¿no? El ajuste fiscal uno lo puede discutir. Yo podría hacer una discusión sobre la calidad del ajuste, como lo llama el fondo, pero bueno, en un punto es de segundo orden ese debate en relación al hecho de que se ha logrado un gran avance en materia de ganar metros en el acceso al crédito, ¿no? Entonces, un país que tenía un problema fiscal que le impedía tener acceso al crédito, ahora está cerca de que se abra la puerta. Obviamente tiene un costado, en el lado de las sombras veo que hay un problema crecientemente en el aspecto más productivo. Hay 3 o 4 sectores que en Argentina andan bien, casi con independencia de la macroeconomía, que son la minería, la energía y por ahí en menor medida el campo y la agroindustria y la economía del conocimiento, que son sectores que más o menos van bien. Pero después, bueno, todo lo que es turismo, consumo masivo, manufactura, construcción está muy mal y estás viendo problemas de empleo grave. Me parece que hay muchas empresas que en otras condiciones podrían estar sobreviviendo mejor y la están pasando muy mal, y creo que estamos en un proceso que puede haber una pérdida de empleo importante y de cierre de líneas de producción o de empresas que en otro contexto se podrían mantener, y son capacidades que tiene la economía. Obviamente soy consciente de que hay un trade-off entre estabilizar y generar este tipo de problemas, pero me parece que el gobierno está mucho más inclinado, mucho más sesgado a estabilizar sin tener tanta sensibilidad para tratar de matizar el efecto negativo sobre el espacio productivo. Entonces eso me parece que es un aspecto más sombrío de la política económica del gobierno. Martín, acá siempre terminamos el podcast con consejos a jóvenes, aquellos que están iniciándose en la carrera de Ciencias Económicas. ¿Qué les dirías, Martín? Bueno, la verdad que no sabría muy bien, porque creo que el mundo está cambiando velozmente con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en una época, por ejemplo, cuando uno se iba a hacer el doctorado, el otro día un alumno mío que volvió a hacer su doctorado en Europa y ahora es profesor en Daitela, me decía, mirá, yo tenía 2 grandes desventajas cuando estaba haciendo el doctorado, que era que había chicos o chicas que venían de carreras más duras, de matemáticas, ciencias de datos, ingeniería, y que me pasaban el trapo programando, ¿no? O sea, en todo lo que es más computacional, cuantitativo. Y lo otro era que mi inglés era muy malo, me decía él, comparado con gente que habla inglés nativo. Entonces ahora con ChatGPT yo hice un catch-up fenomenal. Entonces, y valen más las ideas que lo técnico o saber hablar bien inglés, porque eso el chat o la inteligencia artificial te lo sustituye rápidamente. Entonces hay un cambio en la función de producción de lo que hacen los economistas. Entonces yo creo que siempre, obviamente, las ideas, la originalidad es muy importante, y para eso me parece que lo más importante por ahí no es necesariamente saber mucha matemática, saber mucha programación o econometría, que me parece muy importante, no es en desmedro de eso, pero sí que la formación de los futuros economistas tengan en cuenta, digamos, aspectos de la vida social, ¿no? Entonces, que conozcan más de historia, que lean de otras disciplinas, de la ciencia política, de sociología, de lo que se llaman en inglés behavioral sciences, ¿no? Del comportamiento humano. Sí. Porque todo eso seguramente los va a hacer más eclécticos, más con una visión más panorámica del funcionamiento de una economía, y que obviamente también pongan un pie sobre
por fuera de la academia, ¿no? O sea, digo, porque la academia te envuelve fácilmente y te mueves en tu micromundo de la academia, pero cuando salís tomás elementos muy importantes del mundo real, que finalmente es lo que uno está tratando de explicar. Entonces, buscaría eso, que busquen ser más eclécticos en su formación. Gran consejo. Lean literatura. Claro, es verdad, es un buen punto ese. Sí, Martín, bueno, un honor tenerte aquí en Shot Financiero. Realmente hace rato te queríamos tener, así que llegó el momento. Mil gracias por tu tiempo, estuviste muy generoso. No, por favor, es un gran placer, Willy. O sea que soy consumidor de Shot Financiero y me parece que es un gran trabajo. Yo, uno de mis fetiches como economista más académico, siempre me gustó mucho leer las biografías de los economistas, y hay muchos trabajos, muchos libros que entrevistan a premios Nobel o grandes economistas y se aprende un montón de eso. Y el trabajo que vos estás haciendo con esto, con Shot Financiero, al hacerlo en Argentina, es para mí de un enorme valor académico. Sí. Porque vos sabés que me gusta porque tiene impacto en los chicos, viste, que recién están empezando la carrera. Por eso insisto tanto en esta pregunta final, y bueno, me encantó tu respuesta también, que es útil conocer la vida de los que llegaron, los que se destacaron, y que al mismo tiempo les sirve para recorrer senderos, ¿no? Yo recuerdo haber leído un libro que se llamaba algo así como The Life of the Laureates, la vida de los galardonados del Nobel. Entonces vos leías la vida de Tobin, de Solow, de Samuelson, de Friedman, de un montón. Y vos primero veías dos cosas que era muy impresionante. Cómo la Gran Depresión los hizo economistas, porque vieron un gran o sea, ser economistas no nació de que les gustaba hacer matemática, era que querían entender algo que les había pasado de chicos, habían visto a la gente sufrir. Entonces, eso es muy importante, una inspiración del mundo real. Y la otra es que era gente que había vivido la vida, habían sido gente que trabajaba como técnicos en la Segunda Guerra Mundial. Friedman fue, no me acuerdo ahora, hacía modelos para derribar aviones, no me acuerdo exactamente, pero trabajaba entonces, vos ahí entendés mejor cómo se forma la vida de un gran economista, y por eso te digo, no es solo ser muy bueno en matemática. Te diría que lo más importante tal vez viene justamente de entender en un sentido profundo el funcionamiento de una sociedad. Y si vos mirás a la sociedad... de mejorarla también, ¿no? Y el deseo de mejorarla. Exacto, el deseo de mejorarla. Y si vos la mirás desde tu oficina, encerrado, y de la universidad, la conocés poco, ¿entendés? Y podés llegar a decir muchos disparates. Entonces, por eso hay que salir al mundo también. A la calle. Sí, de distintas maneras. O sea, no va en contra de la... O sea, yo hice toda la carrera, ¿no? O sea, hice el doctorado. Sigo publicando papers, o sea, pero creo que los economistas que han tenido un pie adentro de la economía, de la teoría económica, de la academia, y un pie en el mundo, son economistas con mucho insight. Y a mí por lo menos son los que más me gustan. De nuevo, Martín, un gusto enorme y gracias por tu tiempo. Sos un crack. Un gran placer, Willy. No, el crack sos vos, que estás haciendo un gran trabajo y que los chicos lo aprovechen. Yo, por lo menos como economista formado, lo he aprovechado también. Abrazo enorme y saludos a la familia. Un gran abrazo y muchas felicidades. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Martín Rapetti. Nos reencontramos en una semana nada más con otro entrevistado para Shot Financiero. Chau.